explicar de una manera fácil, de una manera sencilla para que todos entendamos qué fue lo que pasó hoy en el Congreso dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que se decidió? Sergio, bienvenido, muchas gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, tenemos media sanción, todavía deben estar votando los legisladores de la Cámara de Diputados, pero principalmente en algunos capítulos, especialmente lo que tiene que ver con la delegación de facultades, con lo que era el capítulo laboral, con las modificaciones al empleo público, hasta que crucé la puerta ya está todo aprobado. Sorprende el nivel de aprobación, de consenso que logró el oficialismo, ciertamente en el marco de lo que es haber obtenido los votos y la cantidad de votos que tiene de aprobación cada uno de los capítulos. No votaron por los artículos, solo están votando por capítulos. Eso hace que la votación termine ahora cerca de las 15, 16 horas. Van a estar terminando esto de la ley base. Primero, a la gente llevarle tranquilidad. ¿En qué sentido? Es media sanción, la ley no entra en vigencia. No hagan locuras, todavía no es una ley formalmente institucionalizada por nuestro Congreso. Esto tiene que pasar a lo que es la parte de los senadores, y ahí en senadores no está garantizado que se apruebe la ley, porque los senadores son los que más representatividad tienen en relación a los gobernadores de las provincias, y hay que ver qué intereses toca cada uno de los capítulos. Después, en lo que representa el día a día, y la realidad es que si tengo que ser objetivo, si a vos que estás del otro lado, un DNU que todavía no está vigente, de alguna manera, directa o colateralmente afectó tu vida, cuánto más una ley formalmente aprobada por el Congreso de pasar el Senado. Con lo cual, esta ley bases es un resumen cuantitativo, es decir, tiene menos artículos, menos temas, pero no han hecho una depuración cualitativa, es decir, atacan todos los cambios que ellos venían a hacer, están todos. Por darte ejemplos, yo soy laboralista y peco de ello, pero estoy muy preocupado porque se propone la extinción de las indemnizaciones por tener un trabajador no registrado. Entonces ahora el que quiere generar trabajo no va a registrar al trabajador porque no hay consecuencia. Y el que lo tiene registrado, ¿qué va a hacer? Y lo va a pasar al marco irregistral, porque ¿por qué va a pagar aportes y contribuciones si no hay consecuencia jurídica? A su vez, estas situaciones van a llevar a litigiosidad. Aquellas cuestiones, el empleo público que tiene una naturaleza jurídica, lo que se conoce como estabilidad absoluta, lo quieren modificar y pasar como si fuera el régimen de empleo privado. ¿Qué va a traer eso? Primero, despidos masivos, ya Ferrocarriles Argentinos anunció. Además, se le delegó, por medio de otro capítulo de esta ley que ya está aprobado, la posibilidad, media aprobación, ¿no? La posibilidad de que el Estado pueda dejar de hacer funcionar o crear o modificar cualquier organismo del Estado. Esto con miras a la privatización también de algunas empresas. Entonces, claro, si o sea, todo esto igual tiene que pasar por el Senado para que se apruebe, sí, no va a pasar ahora. Y lo que pasa es que, viendo los antecedentes de cómo venimos, cómo se viene comportando el gobierno con los organismos, con el Estado, con las personas que quedan en el medio, le estamos dando la herramienta jurídica. Con lo cual, resumiendo, hoy el gobierno tiene legitimidad de origen porque lo votó la gente. Legitimidad institucional si logra aprobar la ley porque lo está aprobando el Congreso, todo esto que va a perpetrar el gobierno. Lo que no están viendo los legisladores es que no tienen la legitimidad social. ¿Por qué? Porque ninguna de las normas de la ley bases se destina en favor de algún derecho para el trabajador, para el consumidor, para el asegurado, para vos en tu facción de interviniente en la sociedad. No hay ninguno. Todo va destinado... Para el jubilado, no, quiero que hagamos punto, por lo menos en esto de reforma laboral, jubilaciones, monotributo, que es por ahí lo que más nos afecta. Obviamente las privatizaciones y demás sí, pero digo, quiero ir por el lado de la diaria, ¿no? De qué es lo que tengo que pagar, cuánto voy a recibir, cuánto voy a percibir. Jubilado, moratoria, ¿qué es lo que va a pasar? No, las moratorias se terminan eliminando. Justamente porque el concepto ideológico del gobierno es que una moratoria es gasto público, y como el gobierno está en contra del gasto público, entiende que no tendría que haber moratoria. ¿Cuál es el problema con el jubilado? Que no se pensó la reforma para beneficiar al jubilado o los futuros jubilados, se pensó para beneficiar al sistema. Entonces, ¿qué hacen?
proponen de alguna manera un sistema gradualista de elevar la edad jubilatoria, por ejemplo, de las mujeres de 65 a 68 años. Con lo cual el gobierno dice, no, en realidad esto afecta a las personas que quedan de aquí en adelante, no a las personas que quedan atrás por la irretroactividad de la aplicación de las leyes, pero estamos hablando de una reforma... Quien hizo la moratoria, no pasa nada. No, eso ya es un derecho adquirido. O sea, cual. lo vengo... Pero bueno, la gente que se va a jubilar, Claro. que está a punto de cumplir la edad y demás, Ya está este muy año preocupada. mismo, sí. Porque genera una inseguridad jurídica que esa persona que ya tenía garantizado un derecho, ahora si se lo pone en duda lo tiene que judicializar. Entonces, ¿está pensado para el sistema? Sí, ellos quieren de alguna manera hacer que el sistema sea, entre comillas, más sostenible. Ahora, lo que no ven es que si se achica el aparato productivo por las consecuencias que va a tener esta ley bases, que ya viene trayendo el DNU también, vos vas a volver al mismo problema, porque vas a tener menor cantidad de personas que acceden al sistema jubilatorio, pero además las personas que aportan, por este simple ejemplo que les di recién. Si yo veo que mi competidor tiene trabajadores no registrados o que compito con una pyme con hasta 5 trabajadores que no se les aplica la LST y no tengo consecuencia jurídica de tener registrado a mi trabajador que tengo registrado, ¿por qué lo voy a tener registrado? Le pido la renuncia. O sea, eso te iba a preguntar con respecto, digamos, ¿lo tiene registrado? ¿Qué? ¿Le pide la renuncia? ¿Lo claro, echa? ¿Cómo hay le pide la fraude. renuncia? Va a haber fraude de todo tipo. Y lo peor es que los empleadores van a decir cuestiones de la realidad, van a emprender cuestiones emocionales. Mirá, si no me fundo, si no perdemos competitividad con el otro, nos quedamos todos sin trabajo. Entonces, ¿el trabajador qué hace? Y bueno, no tiene la culpa. Por eso es importante hacerle entender a la gente. Están de alguna manera tocando intereses que no tienen nada que ver con las mayorías, con el ciudadano de a pie. Un empleado de 20 años de antigüedad, Sí. en blanco, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Y vos qué harías? lo Si a vos echan y viene qué. tu patrón y te dice, Sí. mirá, toda tu vida Sí. te dio trabajo, te dice, Sí. mirá, estoy compitiendo con gente que Sí. paga 37% menos de cargas y contribuciones, no puedo pagarle la FIP, o nos fundimos o me das una mano. ¿Qué vas a hacer? Y si el laburo lo quiero conservar. Y bueno, No me entonces queda otra, vas digamos, a no me queda acceder. otra. Eso en el derecho se llama lo que es vicio de la voluntad, ¿no? Afectó la intención, discernimiento y voluntad de ese trabajador genuinamente. En una situación normal, el trabajador hubiese O sea, accedido no te queda a eso. otra, te dice el... Claro, no te queda o otra. estoy siendo generoso con No, el no, no. empleador, ¿no? Sí, Puede venir el empleador y te dice, chao. si no renunciás, Móntela. te despido, Claro. ¿sí? Y te despido y no te pago, porque tampoco va a haber consecuencias si te pago después en juicio, porque derogaron la Ley Nacional de Indemnizaciones parcialmente y media sanción. Lo hago elocuente para que la gente entienda... Sí, lo bajamos que porque son temas complicados. A veces son temas, vamos a decirlo así, muy aburridos también. Como que uno dice, pero yo, claro, es como, bueno, está bien, voy a votar, pero ¿qué me va a pasar a mí? Yo quiero saber si voy a ir a la Te onda das o le voy a cuenta poder cuando comprar. te lo vivís en la práctica. Claro, entonces, ¿qué va a pasar si me echa? ¿Qué va a pasar si me tengo que jubilar? Obviamente que lo global y qué va a pasar, decíamos esto con las privatizaciones, con las empresas, con ganancia también. ¿Qué es lo que va a suceder con ganancia? La gente del monotributo, ponele. ¿Qué es lo que va a suceder quien paga monotributo? Bueno, hay una modificación con el monotributo que lo que quieren hacer es de alguna manera expandir la facturación. Lo que no saben los monotributistas es que si vos tenés capacidad de expansión de facturación, tenés que pagar lo mismo proporcionalmente de la alícuota mensual. Con lo cual, si a vos yo te triplico, vos pagás 20 lucas por mes y te triplico la capacidad de facturación, te triplico el monto del componente del monotributo. Esto que vos decías de la ley de ganancias y bienes personales. Bienes personales es un impuesto que lo pagan por lo general las personas que están más posicionadas en bienes o que tienen más, de alguna manera, patrimonio. Y ganancias... Pero un gobierno que había dicho que no iba a poner impuestos. Bueno, sí, pero ese déjalo para el folclore del relato. Pero no, digo porque son cosas que eran cosas que se decían, porque al final es como, no van a hacer esto o el Congreso no lo va a Yo no aprobar. quiero que mi presidente pierda un brazo, lo digo abiertamente, así que vamos a hacer Claro, como porque que no para pasó. quien no sabe, él había prometido que si iba a cortar un brazo, sí. Claro, por las dudas, dejémoslo así como está. Este muchacho, con este reacomodamiento que hace, un impuesto que lo pagaban la mayoría de las personas que tienen mayor patrimonio en el país, lo va a bajar la alícuota. ¿Sí? ¿Para qué? Lo va a compensar devolviendo un impuesto de las ganancias, que yo si querés te lo discuto el impuesto a la ganancia, no tengo ningún problema, pero lo van a pagar los trabajadores con salarios
nefastos. O sea, se destruyó el salario en la República Argentina. No hay manera de que el trabajador... ¿Y quiénes son los trabajadores que van a pagar ese impuesto a la ganancia? Ahí tenés camioneros, aceiteros, son los sindicatos, los bancarios, ¿sí? Son trabajadores que pertenecen a la clase media a la cual este gobierno vino a darle libertad. Y los grandes, los ricos, los grandes empresarios se terminan beneficiando, pero el problema es, si vos estás para beneficiar a los que tienen más patrimonio, compensás con lo que es el impuesto a todos los trabajadores y además generás déficit porque no llega a compensar el impuesto a las ganancias lo que se va a perdonar de bienes personales, y me parece que la dirección de la norma es clara, ¿sí? Entonces esto no se soluciona con más impuestos porque la dogma libertaria es justamente ir en sentido contrario, es quitar impuestos. Lo que pasa es que obviamente hoy gobiernan y necesitan de recursos. Entonces es muy complicado, pero hay que hacerle entender a la gente que tienen que empezar a ver, porque a ver, si nosotros seguimos repitiendo, no va a pasar, no van a poder, va a salir el sindicato a la calle, va a salir la CGT, va a salir un día te tocaron el financiamiento de la universidad pública y tuviste medio país paralizado viendo, porque llegaron a tocarte financiamiento de lo que vos pensaste que nunca te iban a tocar. Entonces esto es, bueno, te tiro todo junto, total, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para atacar todos los temas? La liberación de la exportación, yo no soy especialista, pero tampoco soy tonto. La liberación de la exportación de hidrocarburos, de lo que es petróleo, combustible, energía, va a hacer que el empresario que tiene el oligopolio o el monopolio de la energía o el combustible en particular, ¿a quién le va a vender? ¿Al que le pagan dólares de afuera y le paga un mejor precio? ¿O al consumidor, o va a garantizar el consumo interno? Si la nafta, nos estamos quejando que aumenta del 8 al 10%, ahora cuando aumente por una cuestión de orden espontáneo del mercado, que es el dogma que establece este gobierno, ¿qué vamos a decir cuando aumente un 50, un 70, cuando empecemos a ver que hay pérdida de rentabilidad en las estaciones de servicio, entonces van a empezar a cerrar? ¿Se acuerdan en los 90 cuando cerraban las estaciones fantasma de servicio, que las utilizaban de mini super, pero no vendían combustible? Bueno, esto también está en la ley base. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si quienes nos representan decidieron votar a favor, por ejemplo? Mira, ahí no tenés nada que hacer. Mirá, más allá de salir a la calle, protestar y bueno, todos los derechos que sí, cada uno pero tiene. lo que tenemos que hacer, el ejercicio de los ciudadanos, es un ejercicio primero de humildad y después de aplicar la teoría de negociación de Harvard. Es decir, separe las personas del problema. Empecemos a distinguir qué es lo que proponen los políticos y cómo me afecta a mí y al otro, ¿sí? Porque si nosotros decimos, bueno, van por la educación pública y yo ya tengo un título universitario en la universidad pública y no me interesa, no me involucro, y bueno, pero ¿sabes qué? Mis hijos el día de mañana se van a ver privados de eso. Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más solidarios, a pensar un poquito más mirando en el otro y en el conjunto, y que las medidas que tomen los gobiernos tiendan a favorecer a la mayoría. Porque el orden espontáneo del mercado o la teoría del derrame, la única teoría, siempre lo digo, la única teoría del derrame que existe es de la clase trabajadora o la clase media, que cuando tiene un pesito de más va al consumidor, va de vacaciones, mueve el turismo. Da trabajo, albaniles, empleadas de casas particulares. Claro. Ahora, cuando los otros tienen que hacer, los que tienen mucho patrimonio, ¿cuántas empleadas de casas particulares pueden contratar? ¿Cuántas obras de construcción van a usar? ¿Cuánto van a vacacionar si son una familia de 10? O sea, ¿se entiende la magnitud? El consumo en un montón de productos, más que nada, no sé, indumentaria. Te vas a comprar, usar la campera que tenía, la carne. Creo que ahora lo que arreglan zapatos vuelven a tener, por lo menos vuelven a tener laburo lo que arreglan zapatos, la ropa, las modistas. ¿Qué va a pasar? Y te quiero preguntar por la reforma laboral en cuanto a las indemnizaciones. Bueno, ellos proponen lo que es la derogación, la derogación del artículo 245 de la indemnización por antigüedad, lo reemplazan por un sistema optativo y le delegan al diálogo social, es decir, a las cámaras empresariales y a los trabajadores la posibilidad de elegir ir al fondo de cese. ¿Cómo es eso? Es como la construcción. Yo pierdo la disuasión, es decir, pierdo lo que es la presión de tener que despedirte y pagarte yo de mi patrimonio en la indemnización. Ahora, ¿quién se va a pagar la indemnización? El trabajador. ¿Con qué? Con plata de su propio salario. ¿Por qué? Porque todos los meses le descuentan el 8, el 12, no sé cuál va a ser la alícuota, la ley dice 8, por mes. Es decir, es un costo para el empresario porque si yo no voy a despedir, tengo 100 trabajadores y por los 100 tengo que poner el 8% todos los meses. ¿En serio están planteando eso? Ya hay quejas de las pymes principalmente. La gran empresa lo puede hacer porque tiene patrimonio y además va a pagar menos.
¿Se entiende hacia dónde vamos? Ahora, sí, la pyme... si te despiden, vos vos cobrás el fondo. Ahora, si vos sos mi jefa... Y si no me despiden... Y si no te despiden, te siguen descontando del sueldo. Claro, pero ponele, yo me jubilo. Sí. ¿Esa plata me la llevo? No, ¿qué te vas a llevar? Pero me corresponde si me descontaron. No te corresponde porque vos tenés que financiar un sistema solidario. Esto es como la jubilación. Yo aporto 10 años, después no llego ni a los años porque me morí antes o no llego a aportar y jubilarme. ¿Me devuelven los años que aporté? No te van a devolver. ¿Por qué? Porque vos participaste en un sistema de reparto solidario. Esto es lo mismo, la diferencia es que acá lo hace el ANSES para un beneficio social y esto lo van a hacer unas empresas privadas para beneficio de lucro. Está todo bien, muchachos, no aplica de esta manera en la práctica. El trabajador, además, esto no es lo más importante, vos me contratás a mí, llevamos 2 años de laburo, un día discutimos afuera. Porque discutimos, te choqué el auto, toqué el otro. Vos sos mi empleador. Al día siguiente venís caliente y me decís, estás despedido, andé a cobrar el fondo. ¿Qué se quitó ahí? Y la persuasión, la disuasión que tiene el 245 es decir que no haya despido arbitrario. Desaparece la figura de despido sin causa, el despido arbitrario. Eso es ir en contra de la Constitución que dice que el despido arbitrario tiene que tener tutela. Entonces va a ser impracticable. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vos como abogado, ponele, claro. Yo recurro a vos, ¿no? Sí. Me despiden sin ningún tipo de causa, Sí. despido arbitrario. Voy a tocarle la puerta a Sergio Omar Rodríguez. Escúchame, me despiden y vos no podés hacer nada. Le voy a decir a su señoría. Su señoría, ¿se acuerda del 245 que existía antes? Bueno, esta señora tuvo una pelea con su jefe. Entonces voy a probar la situación de la pelea con los jefes, las cuestiones subjetivas, que el despido discriminatorio, y voy a plantear la inconstitucionalidad de la barrabasada que quieren aprobar con la ley base. Y el juez que me va a decir, y sí, tiene razón, porque la ley está mal hecha, porque otro detalle que no nos estamos dando cuenta. Si el DNU fue decretado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿cuánto más con los mismos fundamentos no van a decretar inconstitucional esta ley bases? Cambia el formato, cambia el instrumento, pero son los mismos atropellos. ¿Por qué? Porque el gobierno, para implementar esta ley base, primero tiene que implementar una reforma constitucional, que es lo que no van a poder hacer porque ahí sí necesitas mayorías especiales. Entonces, son cuestiones técnicas, jurídicas, que aburren a la gente, pero lo que hay que hacer... Está bueno saberlo, Sí, no, pero es... son cosas que te van a afectar en el día a día. El hecho de no enojarte... Volvemos a lo que es la época... algunos están hablando del colonialismo, de la servidumbre, de no poder mirar mal o no estar en desacuerdo con tu empleador. Recuerden que, vamos a hablar de las pymes, por no decir las empresas, las multinacionales, peor todavía, ¿no? Pero se conocen los empleados con el jefe. ¿Qué? ¿Una discusión y ya me habilitan el fondo? ¿Cómo van a ser las reuniones de trabajo? ¿Se imaginan? Muchachos, vamos a tener que hacer esto, se van a tener que quedar a hacer 2 horas extra porque si no, aplicamos el fondo. Y al que no le gusta, el fondo. Y vayan y judicialicen. Y estén 5 o 6 años viendo a ver si algo que antes, por derecho, si yo te despedía, a los 4 días hábiles, conforme el 255 bis, se te depositaba la indemnización. Entonces, estas son cuestiones concreta. Lo que pasa que del otro lado también tenés un montón de trabajadores no registrados que te dicen, bueno, pero a mí esos derechos nunca me llegaban. Con respecto a la indemnización, y vuelvo al tema de la antigüedad, digo, en caso de que se aplique finalmente, todavía no está aplicado esto, también hay que decirlo, digo, ¿empieza de cero o cuenta, por ejemplo, no sé, vos tenés 15 años de antigüedad? Porque No, vos mes a mes vas depositando o te van sacando ese porcentaje. Tu indemnización, todavía va a faltar la ley reglamentaria esto, pero por lo que funciona en construcción, la indemnización va a ser de acuerdo al aporte. Si vos aportaste 3 meses el 8% de la remuneración, ¿qué vas a recibir? El 24% de lo que hubiese sido. Está bien, le ponen un tope seguramente, una remuneración. Pero para quienes ya están contratados o tienen su trabajo, aplica la indemnización. Eso también quiero llevar tranquilidad. Bajo mi criterio, yo tengo un criterio tuitivo, un criterio constitucional. Las personas que están contratadas bajo la aplicación de la ley más benigna, que es la que está vigente, van a tener el derecho adquirido de la ley vigente al momento de su contratación. ¿Qué van a hacer los genios de los empleadores? Van a contratar abogados con criterio restrictivo que van a decir, no, el criterio de la extinción se aplica con la ley vigente al momento de la extinción. Bueno, ahí, esto que ahora estaba resuelto, esto se va a poner en pugna. Si un trabajador lo echa, o sea, suponiendo que sale, años. claro, suponiendo que sale la ley base en senadores y demás. Sí. A un trabajador lo echan,
después de estar habiendo aportado y demás, le corresponde la indemnización vieja. Muchos Actual. empleadores, O sea, ¿qué van a claro, hacer? actual en Van a realidad. liquidar la Actual, nueva y van a decir, no, a vos te corresponde la nueva, que es mucho Pero menos. eso me estresa por- encima, es terrible. Porque justamente, por eso yo digo que va a haber una catarata de juicio, porque cosas que estaban resueltas de antes se van a generar conflicto, porque el empresario que va a decir, si la ley me legitima, yo pago menos y en todo caso después pago más. Total, tengo derecho razonable a duda, hasta que la Corte no se expida, que la Corte se expide después de una década, yo tengo O sea, no es derecho que es razonable. solo para los nuevos, o sea, Va a haber litigio ahí. las Claro. contrataciones a partir de que se ponga en vigencia la Claro, ley, porque ¿no? te van a tirar encima la antigüedad. Si ya yo hace soy 20 años que laburo en empresario la y empresa, tengo expectativa en el de 2004, pagar digo, menos, qué sé ¿por yo. qué voy a pagar más? Salvo Claro. que sea una indemnización chiquita. Claro, bueno. Pero si no, te lo voy a judicializar. Prefiero pagar a un profesional de la abogacía que me represente 25 juicios contra trabajadores antes que pagarle lo que le corresponde a cada uno de los 25 trabajadores. Sergio, tenemos, no sé si tenemos consultas, abrimos nuestro WhatsApp que es 11 34 15 14 30, 11 34 15 14 30. Si tenés alguna duda, alguna consulta, no importa que sea básica, porque uno dice, no, bueno, pero por ahí voy a preguntar alguna huevada. No, acá en No, nada es es empezar de básico. cero, no hay nada Claro, básico, tal es cual, entender hay todo un de montón de cero. cosas que son difíciles de entender, así que acá lo tenemos muy amablemente a Sergio Omar Rodríguez, que es abogado, que nos está tratando de explicar algunos puntos, los más importantes, obviamente tenemos, si no tenemos que seguir Bravo Argentina hasta las 9 de la noche y tenemos que pedirle maratón permiso como a en el la Congreso. Brava y a Bravo News, pero estamos tratando de desagregar estos puntos para tratar de entender qué es cómo nos va a afectar a los ciudadanos, a los trabajadores. Las facultades que le van a otorgar al presidente, ¿no? Es como, ¿qué significa eso? Por lo general siempre se le dieron a los presidentes las facultades para que puedan de alguna manera administrar las crisis. El problema es que la crisis que estamos viviendo hoy la generó el propio presidente de la Nación, porque esta hiper mega crisis se genera a partir de la hiper mega devaluación que hizo del 118%, ¿sí? Y de las medidas que está tomando. Pero bueno, se le quiere dar de alguna manera instrumentos institucionales para que este presidente pueda tomar decisiones estratégicas. Después ya vimos cuáles son las decisiones estratégicas y cuál es la mecánica. La mecánica del gobierno es el conflicto y el conflicto de carácter permanente, con lo cual va a llegar un momento que ya la propia gente se va a cansar de esta dinámica. Y si el tipo ahora ya tiene las facultades, todavía no, ¿sí? Las va a tener si aprueba el Senado. Y la cuestión se va a complicar, porque hay mucha gente que vivió crisis anteriores que ya conocen de qué trata esto. Esto no es nuevo. Esto es nuevo para los chicos de TikTok. Esto es nuevo para los chicos que viven todo el tiempo en Instagram. Pero los tipos que en el 2001 no había celulares, la gente que hacía, miraba lo que tenía para comer, miraba, no había tiempo para las redes sociales, salían a la calle. Entonces va a terminar pasando eso, porque llega un momento que hasta el TikTok se te inunda de opositores. Porque cada vez hay más, todos los que frecuentamos redes sociales, cada vez vemos que el algoritmo dice, che, ¿qué pasó? Este antes era de... Y ahora está diciendo que despidieron al amigo, que no le alcanza para comer, che, Javo, se te está yendo la mano. Bueno, muchachos, porque somos personas, porque ustedes gobiernan para las personas. Entonces, hay que empezar a moderar esto. Y en la Cámara de Diputados no hay moderación. ¿Ustedes vieron cuál es la calidad discursiva, cómo se están tratando los diputados de la honorable Cámara? Hay mucha chicana. Sí. Tenemos, Cortito. tenemos un Bien. mensajito para, ahora íbamos con Gasti, como para responder una consulta al 11 34 15 14 30, que dice lo siguiente, lo vamos a leer, ahora lo vamos a poner en pantalla. Mientras Gasti, Sí, si no, querés el periodo de preguntar prueba. Viste que se va a extender el periodo de prueba, se ríe. ¿Cómo es el tema del periodo de prueba para un laburante? Bueno, ahora lo vamos a ver. Quiero decir, no me lo contestes ahora, ¿viste? Dale, que los sí. programas de televisión, no me lo contestes ahora, ahora me lo vas a contestar. Mira, dice, buen día, tengo 12 años de aporte, veo que no va a haber moratoria, pero me puedo jubilar a los 60 años, tengo 58, gracias. Bueno, por lo que veo debe ser mujer, porque Sí. plantea la edad de los 60 años, y es muy probable que no, porque no va a haber moratoria. Entonces vas a tener que esperar hasta los 70, ¿sí? Tener una sobrevida Obviamente de 10 tenga años. que espere a que salga y demás. Sí, que obvio. consulte Estamos con hablando abogado. en el potencial. Claro, Hoy hay estamos- moratoria vigente. Que la Digo, para morat- que no se ponga mal antes de tiempo. No, Pero bueno, obvio. para que estén atentas y Pero alertas. también sirve para concientizar, porque a Claro. veces si vamos a ser positivistas, no, muchachos, las cosas como son. Si esto pasa, vos no te jubilás hasta los 70 años y ni siquiera te vas a jubilar, es una PUAM, es una pensión por adulto mayor, no es que vos vas a cobrar el beneficio aunque sea de la mínima. ¿Viste que se quejan lo de la mínima, cobran poco? Bueno, lo de la PUAM cobran menos.
Entonces, esa es la realidad. Porque a la gente ya hay que empezar a hablarle, pues somos todos adultos, hay que empezar a hablarle las cosas como son. Tal Porque cual. muchas veces por maquillar las cosas llegamos a este tipo, a la sesión del día de hoy. ¿Tenés la respuesta cortita de Gastón? Porque sí, tenemos Sí, una consulta ¿el periodo más. de prueba se reduce en un laburo? ¿Cómo es No, eso? se aumenta. Se aumenta el Claro. periodo de prueba. El periodo de prueba, para que la gente lo entienda, es el tiempo que tiene un empleador cuando te contrata para despedirte y no pagarte un mango. ¿Sí? Más que lo que laburaste, obviamente. ¿Y cuánto va a ser? Antes era de 3 meses, 92 bis de la Sí. ley de contrato de trabajo. Ahora con la reforma depende del tipo de empresa. Si sos unipersonal, o sea, si es un monotributista que contrata 5 colaboradores, no tenés periodo de prueba, no tenés derechos directamente. Si es una empresa de 5 a 99, vas a tener un periodo de prueba de 8 meses. Y si es una empresa de 100 para arriba, vas a tener, perdón, estoy diciendo al revés, vas a tener la de 6 a 99, vas a tener un año de prueba. Y las empresas más grandes van a tener 8 meses de prueba. Muchachos, ¿qué es lo que tanto tenés que probar? Para poner un cajero en un supermercado. Sí, lo probás 2 semanas, lo capacitás. A la tercera semana ya sabés si rinde o no rinde. Tal ¿Qué, cual. qué es lo que están queriendo implementar? Tenemos, ya nos despedimos, una más cortita tiene que ser, Dale. así, veloz. A ver, tenemos una consulta más al 11 34 15 14 30 que la leemos para ustedes. Le responde Sergio Omar Rodríguez, dice, hola, buen día, una pregunta, yo trabajo en un edificio de encargado hace 28 años, ¿me pueden echar sin motivos? Sí, la ley vigente te permite que te despidan sin justa causa. Lo que van a tener que hacer en ese caso es indemnizarte, tanto con esta como la que se va a aprobar. La diferencia es que con la ley vigente te van a indemnizar más y con la nueva te van a indemnizar un poco menos. Mucho menos. Lo exprimimos a Sergio Omar Rodríguez, muchísimas gracias, lo pueden seguir en las redes sociales que tienen en pantalla. Gracias, Gasti. Bueno, nos vemos. Un placer. Nosotros ya nos Feliz día vamos, nos mañana. despedimos. Mañana vamos a estar acá como siempre.